Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo. Gracias por WOW TV, quien me apoyó siempre, y también el apoyo de la Asociación Salvadoreña Palestina. En este día le damos la bienvenida a otro hermano palestino, palestino, libanés, colombiano, una mezcla muy buena. Y también lo mandamos nuestros saludos y apoyo y toda solidaridad con nuestro pueblo palestino, especialmente en Gaza, saludando en nuestra resistencia, y que la bendición de Dios sea el apoyo junto con su fusil y su arma y su decisión de sobrevivir y resistir. Hoy tenemos con nosotros al ingeniero Ariel Haddad de Colombia para darnos ciertas informaciones, explicaciones sobre varias cosas que están pasando al momento. Aún yo tenía en pensamiento hablar de un solo objeto, un solo asunto. Pero bienvenido, Ariel, y ante todo, aún ya estás varias veces con nosotros en el canal, pero me gustaría que se presenta. ¿Quién es Ariel Haddad? Muy buenos días, muchas gracias, señor Simán. Nuevamente muy complacido por esta invitación. Muchas gracias a UATV por participar de este espacio de Palestinos por el Mundo. Soy miembro de la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena de Indias, Colombia. También soy miembro de la OPAL. Actualmente soy vicepresidente de la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena. Soy gestor cultural también. Soy una persona que desde muy joven, desde mi adolescencia, he estado con la causa palestina, he investigado mucho sobre del sionismo, de resistencia, y bueno, es algo que para mí ha sido una pasión investigativa sobre este tema, sobre todo, porque es un caso de gran injusticia del siglo XX y que todavía continúa en el XXI. Para mí era algo como obligatorio entender este tema. Entonces, por lo tanto, dentro de mi asociación, digamos, yo soy la persona que más está a cargo de los temas de la geopolítica Medio Oriente. Desafortunadamente hoy hay un caso terrible que ha ocurrido en el Líbano, que es el intento masivo de masacrar a los miembros del grupo de resistencia del Partido de Dios, el Hezbollah. Entonces, toda nuestra solidaridad con ese movimiento de resistencia, con esa parte de la población libanesa que acompaña la causa palestina. Ariel, francamente, algo que me llamó la atención de muchos, y hay bastante, está y muy fuerte la emergencia en Líbano. Acaba de saber que hay como 2.800 heridos, 200 son graves. Francamente, me gustaría que hablamos un ratito sobre esto y cómo lo califica este acto. Aún siempre ya sabemos de dónde viene, de una organización terrorista que no debe de existir, el que es Israel. Sí, definitivamente esto es un acto de terrorismo.
mismo eh, entonces estamos ante digamos un enemigo que no le importa nada a quien se puede llevar por delante con esta de actos, porque bueno, ellos se consideran un estado que es miembro de la ONU, que debe cumplir ciertas reglas, pero en realidad cuando procede contra los países y contra los movimientos de resistencia, procede de una forma brutal, de una forma de mucho terrorismo sobre todo, que digamos se Y sale de sobre la todos. ley, Sí, sí, se sale de todas esas normas internacionales y nadie le exige que respeten, por lo menos, digamos, que no procedan de esa forma, porque bueno, es muy raro que un Estado proceda con actos de esta forma, que son actos de terrorismo. Esto solamente, bueno, se había visto, bueno, Israel lo ha hecho antes. Recordemos que, bueno, ellos fueron los primeros en implementar esto de enviar las cartas bomba, que enviaban a los miembros de la OLP en el Líbano y que afectaron a muchos de los comandantes de la OLP en el Líbano. Eh, incluso en Zimbabue se vieron también casos cuando hubo una élite descendiente de europeos británicos gobernando, que se les regalaban aparatos, dispositivos, radios, simples radios sencillos a la población que le gustaba mucho en esa época y los hacían detonar. Podemos ver que aparte de, bueno, es un acto de terrorismo, es un acto también de genocidio, porque se está procediendo contra una población específica étnicamente y vemos que, bueno, ¿quién tiene esta tecnología? Israel solamente, no creo que sea solamente Israel quien posee esta tecnología. A Israel le han facilitado todas las tecnologías para implementar su campaña belicista y de terrorismo, que digamos la fabrican, todos sabemos que en Estados Unidos. Y Israel es, digamos, el que pone en marcha y ejecuta todas esas nuevas formas de hacer estos actos para generar caos, para generar, digamos, una gran cantidad de víctimas y, digamos, también generar de pronto que la población que apoya la resistencia se ponga en contra de ella ante el temor. Eso es una práctica de terrorismo. sí, la verdad es una nueva mancha en la cara de esta organización terrorista. Y me extraña que el mundo siga o algunos gobiernos sigan engañados y apoyando un estado criminal como este. Ellos siempre dicen que atacan gente armada, pero ahorita este aparato está en la mano de toda la población allá y va a haber muchas desgracias gracias a este Estado sadista israelí, como que le encantan ver sangre y matar gente. Vamos a estar siguiendo las noticias, a ver, ojalá que pare que logran a recoger estos aparatos de la gente pobre, la gente civil que está sufriendo en la actualidad. Bueno, Ariel, francamente, el tema siempre es hablar de el problema no solo en Palestina, pero que está generando en toda la región, como estamos viendo, en Líbano, en Irak, en Siria, en Jordania, en Yemen, en Irán, y no solo allá, el mundo entero está pagando por lo que está pasando. Es un cáncer en el Medio Oriente, una cosa muy extraña que sembraron allá y la verdad, casi 100 años
y el mundo está sufriendo por el resultado de sembrar un árbol imperialista, colonialista en Palestina. Me gustaría, si usted me hablas de las orígenes, porque mucha gente mezcla muchas cosas y a mí me indigna como cristiano cómo se atreve cierta gente de hablar sobre Cristo y ellos son creyentes en Moisés y en Abraham y en David y no sé qué. Como cristiano palestino, sí me indigna mucho. Así bueno que hablamos un poco sobre los orígenes de Israel, su verdadero éxito, o podemos decir apoyo de cierta gente, más que todo religiosa, y gobiernos imperialistas, y para que la gente tenga idea que estamos todos engañados. Sí, efectivamente, este proyecto que llaman Israel, que es un proyecto colonial de una ideología que todos conocemos como el sionismo, eh, es un proyecto que no nace como una forma de, digamos, darle un estado a un pueblo, sino como un proyecto colonial. Todos sabemos que en 1885 en Berlín se celebró una conferencia de estados imperialistas de Europa, de Norteamérica. ¿Para qué? Para repartirse África, repartirse Asia y Oceanía. Eh, entonces allí, digamos que está la inspiración de este proyecto del sionismo. Podemos ver que, bueno, el ideólogo de este movimiento, que era Teodoro Herzl, era un periodista de origen del Imperio Austrohúngaro. Este señor, él trata de buscar una narrativa para montar un proyecto que lo quiere presentar ante personas que sean magnates y ante estados imperialistas que le den su aprobación. Aprovechando, por eso él, digamos, tiene en cuenta la conferencia de Berlín para poner en práctica, decir, y poder manifestar ante las personas que van a financiar ese proyecto de que se les va a conceder un territorio. Eh, Inicialmente Gran Bretaña, que fue la nación que, digamos, más tuvo en cuenta ese proyecto, eh, habla de un territorio en África, se habla también de un territorio en Argentina y de Palestina. Yo pienso que lo de Argentina y lo de África eran solo una forma como de distraer para generar unas opciones. En realidad siempre el punto fue Palestina, porque digamos, ¿Sabe, Ariel? Es que hay, por ejemplo, hay mucha gente mezcla que Israel un estado judío, pero son estos hombres blancos, ojos azules, son los bíblicos del Medio Oriente, de morenos, ojos negros, pelo colocho. Ellos son los mismos el que está la gente cristiana y da vergüenza, lo repito, que cierta gente está apoyando contra la justicia humana y contra el cristiano oriental palestino, donde nació Cristo. Cristo no nació en New York, nació en Belén, nació palestino de una familia judía. Bueno ampliar esto, por favor. sí, efectivamente, cuando hablamos de judío en la antigüedad se refieren a la persona que era de un distrito que llamaban Judea o que los persas llamaron Yehud,
esas personas étnicamente no eran diferentes al resto de la gente de Palestina. Fueron étnicamente cananeos. Posteriormente, cuando viene la arameización, entonces se arameizan. Cuando llega el dominio helénico, mucha gente también se heleniza, sobre todo a nivel de las ciudades, no solo en Palestina, también en lo que es actualmente Siria, Líbano. Entonces, en las élites hay una helenización. Incluso el judaísmo en sus inicios estuvo en manos del helenismo. Entonces, ahí vemos que hay unos cambios culturales, pero digamos, una religión que nació allí. Entonces se confunde lo que es referente a unas personas que son nativas de Judea con la persona que practica el judaísmo. Porque al mismo tiempo, dentro del helenismo y dentro del mundo latino de Roma, se expande el judaísmo. Sobre todo, ¿por qué? Porque son los helénicos los que le dan la proyección para que el judaísmo llegue al resto del Mediterráneo. Entonces, eso es algo que pocos han comprendido. Creen que el judaísmo llega a Europa por medio de el famoso mito de la diáspora judía. En realidad ya el judaísmo existía en el área del Mediterráneo, digamos, un siglo antes de la era cristiana. Entonces, se está confundiendo que existe un pueblo judío. Nunca ha habido un pueblo judío. Los que eran nativos de Judea o eran cananeos o eran arameos o eran helénicos. Y finalmente, desde el siglo VII y siglo VIII hay una arabización total. Por lo tanto, por eso hoy día la población tradicional, con una tradición cultural ancestral en la región, son los palestinos. Los palestinos son los verdaderos descendientes de toda esa tradición, tanto mítico-religiosa como de toda esa población que existió hace más de 2000 años. Incluso no se está comprendiendo que a lo largo de la historia la gente cambia de culturas, cambia de creencias. Eso ha pasado incluso en Europa. Uno va a mirar hoy el área de lo que es hoy es la península ibérica. Bueno, son personas de hablas romances. En la antigüedad eran pueblos íberos, lenguas que no tenían nada que ver con las lenguas indoeuropeas que se hablan hoy. Pero no podemos negar que esos íberos también son parte de la ancestralidad de los ibéricos de hoy en día. Igual pasa en Palestina. Los palestinos de hoy son descendientes de todo lo que allí floreció y conquistó. Entonces, van a venir el sionismo con este argumento de que ellos están retornando a una tierra ancestral y basándose en argumentos de libros religiosos. Entonces, tendría uno que aceptar a todos los libros religiosos del mundo con sus narrativas del origen de la humanidad y que quien lo escribe es el centro de la narrativa. Entonces, por lo tanto, es que desde los años 50 ya los libros religiosos no son considerados históricos, porque estaríamos dándole entonces más prestigio o reconocimiento a ciertas narrativas de ciertos pueblos por encima de las demás. Como esas narrativas, ha habido genocidios en América, en África, en Asia. Entonces, eso no se puede aceptar. Eso es lo que llaman el supremacismo cultural que imponen los poderosos, que lo imponen por medio de que también aparte del racismo, de las creencias religiosas. Entonces no podemos, digamos, aceptar esa narrativa. Y es muy difícil para la gente que ha vivido toda su vida bajo una narrativa religiosa de la creación de la humanidad por un ser divino y que fuera de eso toma al pie de la letra la narrativa. Es muy difícil que en estos momentos acepte una narrativa científica, entre otras cosas porque los estados, la academia, no ayudan para nada en esto. Entonces uno se la pasa escribiendo artículos, publicaciones. Eso cala en personas que tienen, digamos, una cierta iniciativa de investigación. Pero es que hay un mundo muy ignorante. E incluso yo me sorprendo porque a veces entre esos ignorantes no es personas del común, un obrero,
o un empleado que barre en las calles. No, ahí encontramos hasta personas con doctorados y maestrías con gran ignorancia acerca de la historia. Y eso es muy grave. Y a esas personas en las que apuntamos y queremos que apuntarles en el debate, participen del debate. Yo me he encontrado con académicos que me discuten, me dicen, usted no cree entonces en el éxodo. Entonces uno dice, ¿cómo una persona que ha estudiado en una universidad va a salirme con este argumento para justificarme lo que hace el ente sionista en Palestina? Y eso lo encuentra uno a cada rato, y cuando uno lo plantea, es difícil de digerir para ellos, es difícil que ellos, bueno, o ellos acuden digamos, a defensas groseras, o pueden salir con cosas más absurdas todavía, pero uno no puede, bueno, no puede quedarse en esto y tiene que seguir publicando, seguir revisando la historia, sobre todo, que es lo más importante. La historia, no es prohibido revisar la historia. De pronto, algunos no quieren que se revise, pero la historia se revisa. Eso es constante. Eso es algo que cualquier historiador, cualquier, digamos, persona relacionada a las ciencias humanas lo sabe perfectamente. Bueno, gracias, Ariel. Francamente, me gustaría que profundizáramos un poco más. Yo quisiera, pero después de nuestra pausa, hablar sobre el sionismo, sobre el semitismo. Hay mucha gente que ahorita en la gran moda, cualquier acto que hace cualquier persona, sos antisemita y no sé del cuento. Y la gente no sabe que el palestino es semítico también. Sí. Y en el correr, bueno, vamos a la pausa y termino mi pregunta. De nuevo, bienvenidos con nuestro invitado, nuestro hermano amigo Ariel desde Colombia, y mandando un saludo especial siempre para la resistencia. No hay un pueblo que logra su liberación rezando ni pidiendo favores. Al contrario, vivimos en un mundo salvaje que creó a Israel. Por eso, y con esto, termino mi pregunta, Ariel, sobre el sionismo, sobre el semitismo y la creación de un Estado adentro del Medio Oriente que es extraño en todas formas para robar. Y mencionaste aquella conferencia en Alemania para repartir como ladrones. Todo este hombre blanco moderno occidental que habla de democracia, planearon cómo robar las fortunas de la gente, hasta la dignidad de la gente, con tanto maltrato, tanto muerte, tanto salvajismo que pasó allá. Crearon a un Estado que se llama Israel, pero ahorita saltaron a un Estado judío. Y todo esto significa mucho y tiene la misma relación. Aún el tiempo es corto, pero me gustaría escuchar lo que podemos. Bueno, el sionismo se inventó estos puntos de que judío no solamente es quien practica el judaísmo, sino también pueblo, nación, un concepto que, que sería ideal que los antropólogos tuvieran un consenso en definir qué es un pueblo. Entonces, ahí vemos que a finales del siglo XIX todavía se manejan políticas, digamos, racistas dentro de las mismas ciencias sociales. Para muchos todavía los pueblos son aquellos que tengan unas características de fisonomía, o
o simplemente por lo que el mismo cristiano europeo va definiendo como lo que es de Europa y lo que no es de Europa. Entonces, para ellos, por ejemplo, cuando salió este señor que era un periodista austriaco, que era judeófobo, se llamaba Wilhelm Marr, él sacó unas publicaciones que se llamaron panfletos antisemitas. Él fue el que inventó el término antisemita, porque ese término no existía. Que los judíos que él ve en la Europa central y en la Europa oriental, él los imagina que no son de origen europeo. ¿Por qué? Porque hablan una lengua que escriben con alfabeto hebraico. Un alfabeto que fue, digamos, estilizado luego en Palestina por los rabinos masoretas hacia ya la era cristiana. Entonces, él se imagina que esa gente, por tener esa tradición religiosa, no son europeos. Igual es el mismo concepto que pasaba en la península ibérica. Si los musulmanes tenían un alfabeto árabe para escribir lenguas romances y para leer el Corán en árabe, entonces ya no eran europeos, ya no eran de ahí. Entonces, el cristiano el cristiano europeo se apropia del cristianismo como una parte cultural de Europa, ¿sabes? Hay una prevalencia por las creencias religiosas para identificación entre ellos más que por lo cultural. Entonces ahí vemos que se están basando en un argumento erróneo, científicamente incorrecto, de calificar a los judíos como parte de los semitas, porque ya en el siglo XVIII a finales, los mismos lingüistas europeos habían clasificado las lenguas semíticas. Entre ellas incluyeron todas esas lenguas del Medio Oriente que tenían un origen común, pero que le pusieron el nombre de semitas por Sem, porque, bueno, gran parte de ellas son de los pueblos que la misma Biblia narra como descendientes de Sem. Entonces tenían que ponerle un nombre. Hoy en día ya a las lenguas semíticas no se les denomina de esa forma. Ya se está usando el término lenguas siro-arábigas, que quiere decir que el espacio que ocupan de la Gran Siria y de la península arábiga, donde tuvieron origen estas lenguas. Entonces, la lengua en que hablan los le han llamado hebreo, pero en realidad eso no es ningún hebreo. El hebreo como lengua es algo que no existió solo en la imaginación de los helénicos. Lo que está en el cananea es lengua cananea, y algunas partes tienen lengua aramea, y eso es algo que mucha gente no entiende porque se basan todavía al pie de la letra en la narrativa bíblica de odio de hebreos con cananeos. Pero en realidad es lengua cananea. Incluso en el Antiguo Testamento hay una parte donde se dice que la lengua de Canaán, nunca mencionan lengua hebrea. La lengua hebrea se menciona en el Nuevo Testamento y se hace referencia a los tipos de arameo que se hablaban en Palestina ya en la era cristiana. Entonces, el europeo cristiano es el que ha inventado toda esa narrativa de la que se ha nutrido el sionismo. Es más, ¿qué inspira al sionismo para ir a Palestina? Es algo que ya antes un señor como Oliver Cromwell, que fue un primer ministro británico, era miembro de esta comunidad religiosa que todos conocemos como los... es muy fanática, que bueno, que fueron a Estados Unidos y poblaron también, ahora se me escapa el nombre de esa comunidad que eran los... bueno, mormones, no. No, mormones no, bueno, es una comunidad que fue expulsada incluso de Gran Bretaña. Él se inventa, de ahí salen de ahí salen estas comunidades como los pentecostales y los metodistas. Él se inventa que hay que para que el Mesías baje a la tierra nuevamente, o sea, se está refiriendo a Jesús, hay que trasladar a todos los judíos a Palestina. Y que así Jesús vivirá entre la humanidad por 100 años. Eso es algo que decía Oliver Cromwell y que él quería implementar eso.
Pero ¿qué pensaba Oliver Cromwell con eso? Él quería convertir a los judíos al cristianismo. Pero hoy en día vemos que el sionismo, judaísmo, es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, eso, digamos, es inspiración para los sionistas. Porque, bueno, si tenemos en cuenta algo, fueron expulsados de la península ibérica, los acoge en gran parte el Imperio Otomano y se ubican muchos de ellos en posesiones del Imperio Otomano, como en los Balcanes en esa época, en lo que es hoy parte de Grecia, parte de lo que fue la Yugoslavia y la Siria histórica, y se asientan en zonas urbanas como Alepo, como Damasco, como Beirut, como Jerusalén, como Haifa, como Safa también, y son en ciertas partes, no es una población campesina, es una población de mercantil la que se asienta, y son personas hablantes de una lengua romance que le han llamado el ladino. Esta gente se arabizó en Palestina. Eso es famoso, son los árabes judíos, culturalmente árabes, judíos de religión. Y asimismo llegó una comunidad de askenazis provenientes de Europa Oriental, sobre todo de Hungría, de Ucrania, que iban por razones de peregrinación. No iban con el objeto de ir a crear una patria judía ni un estado judío, sino de peregrinación. Muchos de ellos iban pensando era en morir en Palestina por aquello de la redención judía, que es que si yo muero lo más cerca a Jerusalén, soy de las personas que va primero al cielo. Esa era la mentalidad que tenían. Pero cuando ya aparece el sionismo, cambia toda la armonía que existía, digamos, ya en Palestina entre la población árabe palestina, cristiana, musulmana, drusa, samaritana, con estas personas que eran de religión judía. Ya cambia la armonía. ¿Por qué? Porque el sionismo llega con el proyecto de Estado judío. Cuando ellos hablan de Estado judío, es expresamente para ellos. Por eso es que uno ve que no hay constitución política en el Estado, en el no hay constitución. Todavía usan parte de sus leyes, son todavía de la época del dominio colonial británico. Otras son extraídas basándose en lo que diga el Talmud o la Torá, como le dicen, nada democrático. Por eso es que ellos siempre han jugado a la limpieza étnica. Y cuando uno ve la declaración Balfour del año 1917, que vemos que este canciller británico hablando con uno de los descendientes, bueno, de esa familia de los Rothschild, que son los que más han financiado todo este proyecto, les está entregando ese territorio al sionismo. Está diciendo, esto es muy bueno para tu pueblo, entre comillas, porque está hablando de los judíos como pueblo, que esto es muy bueno para tu pueblo. Y cuando se refieren a los palestinos, hablan de población y población árabe, no los tienen en cuenta ni siquiera como si fuera una población árabe, también parte de toda esa gran Siria, sino como árabes en general, como si hubiera sido una invasión de beduinos provenientes de la península arábica, que esa es otra cosa. Han querido decir que los árabes palestinos son descendientes de unas hordas de beduinos que invadieron. En realidad, Palestina, la Siria histórica, ya tenía un grado avanzado de arabización desde antes que surgiera el Imperio Árabe y el Islam. Es más, ya cuando Heródoto en el siglo V, antes de la era cristiana, él es muy claro y lo dice, en Palestina viven fenicios, que son los cananeos, viven sirios, son los arameos, y viven árabes. ¿Quiénes eran esos árabes? Ya existía en el sur de Palestina, el Sinaí, lo que es Arabia Saudita,
existía una confederación de tribus arábigas que se conocía como Qaidar, que bíblicamente han llamado como los Kedarí. Entonces dio paso a otro reino árabe que son los nabateos. Y los nabateos son muy importantes en lo que es la cultura árabe de hoy en día, porque el alfabeto de ellos, de ahí se basa el alfabeto de árabe hoy en día. Y que es cuando empieza la revolución. ¿Sabe, Ariel? Bueno mencionar que estos nabateos en Petra fueron seméticos, árabes y cristianos. Estamos hablando de casi 2000 años. Y los Gassasina en Siria son tribus cristianos árabes que existieron mucho más antes que para decir que somos de Arabia Saudita o no sé de dónde. Es que es muy claro, es que uno lo puede notar en la misma lengua árabe que digamos que se maneja como estándar, tiene de las lenguas que existieron en la región, en Siria, en Palestina, de lenguas no arábigas como el ismaico, como el safaítico, como el nabateo, como el antiguo hijazi, que son las que han generado el árabe clásico. Son las que han generado el árabe clásico y son diferentes, digamos, hay relación, sí, porque tienen un origen común, pero son más alejadas de las lenguas beduinas, que la forma de los árabes beduinos que se hablaba en la península arábiga, e incluso en las lenguas que se hablaban más al sur de la península arábiga. Entonces, se está negando, no se ha estudiado a profundidad la arabidad que ya existía en Palestina en ese momento. Es más, ¿cómo es posible que un personaje como San Juan de Damasco, que trabajó para los bizantinos, para el imperio bizantino, era un árabe, y un árabe cristiano? Y era un árabe cristiano. Es más, cuando ya San Juan de Damasco pasa a ser, digamos, un funcionario del imperio árabe, quiere decir que hay una transición de los bizantinos hacia los árabes. Y él es cuando empieza a explicarse que hay cosas que están cambiando a nivel de creencias. ¿Por qué? Porque aparece una nueva religión que, bueno, San Juan de Damasco no dice Islam, pero sí dice es una herejía cristiana. O sea, él le ve una relación muy cercana al cristianismo de lo que está pasando en ese momento. Y eso es algo que poco se cuenta, poco se dice, no lo tienen en cuenta, digamos, para darle una mayor soporte histórico a la población de la región. En cuanto al semitismo que hablan mucho los sionistas, ellos quieren decir que son semitas por aquella palabra antisemita que le dijo este judeófobo. O sea, ellos tomaron una palabra que era contra ellos, se la han apropiado. En realidad, la lengua que creó este señor Perelman, que fue otro de los que se involucró en el sionismo, era lituano. Él lo que hizo fue relexificar el yiddish con vocabulario extraído del Tanaj judío. O sea, gramaticalmente, la lengua que habla el ente sionista, que es oficial, que llaman hebreo moderno, es una lengua indoeuropea, porque se basa en las fórmulas gramaticales, tanto eslavas como germánicas. ¿Por qué? Porque los hablantes de estas lenguas eran de países eslavos que a su vez habían relexificado su vocabulario con un alemán medieval. ¿Por qué? Porque digamos, los alemanes judíos eran, digamos, de una tecnología más avanzada y por lo tanto se les admiraba y relexificaron sus lenguas con este vocabulario de un alemán medieval, de alto alemán medieval. Entonces, asimismo, Perelman, o como le dicen Isaac Ben Yehuda, él relexifica el yiddish
vocabulario extraído de origen cananeo, también hay vocabulario arameo, incluso palabras que no podían, que no conocían nuevas, tuvieron que sacarlas de otras lenguas, del alemán, del inglés, incluso del árabe. Hay palabras que incluso hay un lingüista israelí que vive en Australia, es profesor de la universidad, creo que la Universidad de Brisbane. Él dice que la lengua que tiene oficial el ente sionista de Israel no es una lengua semítica y que no debería llamarse hebreo moderno, sino lengua israelí, porque quisieron revivir una, pero terminaron inventando otra lengua. En realidad, esto es una nueva lengua. Y bueno, y yo digo, y es un trabajo bueno, grande en materia lingüística para que muchas personas vayan en sus descendientes aprendiendo a través de la escuela esas lenguas. ¿Sabe, Ariel? Solo quiero decir una cosa de una experiencia personal. Me recuerdo durante los 70s se hablaba adentro del Estado genocidio de Israel 44 lenguajes y yo aprendí, yo todavía puedo un poco, hablo, entiendo y hay muchas palabras que ellos usan, pero palabras 100% árabes. Sí, ellos han tomado mucho del vocabulario del vocabulario árabe, sobre todo el vocabulario levantino de Palestina, así como también han robado toda la tradición mítico-religiosa ancestral del pueblo palestino. Incluso se están robando la gastronomía palestina. Y ellos dicen que el hummus es israelí, o hasta el shawarma es israelí. Dicen esas cosas. El panteón sagrado enterrado sagrado enterrado en Palestina, que eso lo describió muy bien un israelí que se llama Meron Benvenisti, que fue el cartógrafo oficial de los israelíes al trazar los mapas. Un hijo de él escribió sobre todo lo que hizo su padre y está documentado de que habían, digamos, una tumba de un sheikh islámico, musulmán, y la cambiaban por, no, esta es la tumba de un hijo de Jacob, de Dan, o esta es la tumba del otro, bueno, de todos los hijos de Jacob. Incluso decían, no, esta es la tumba de Sansón. Y cuando les daba la gana decían, no, ya esta no es la tumba de Sansón, la tumba de Sansón está por acá, por otro lado. Y eso lo manejaban así para el turismo religioso judío que llegaba de Europa y de Norteamérica. Incluso el pueblo de Alabasille, que antes se llamó Yahudíe, este pueblo cambió su nombre por Alabasille porque se daban cuenta de lo que se traían los sionistas. Y hoy en día ese pueblo le llaman Yehud, los sionistas le llaman Yehud. Se metieron allí, hicieron desastre, cogieron los minaretes de las mezquitas como sitios digamos, para ubicar francotiradores. Incluso las mezquitas las usaban como establos para cabras o para ovejas. Hicieron desastre. La tumba que ahí existe, que se llama la tumba de Judá, que es una tumba no islámica, pero conservada por el pueblo la gente de ese pueblo, que eran musulmanes, es la tumba de Al-Huda, en Yahudía, la tumba de Al-Huda. Hoy en día se la han apropiado, que es una tumba desde la época de los mamelucos, que tiene unos grabados de ese estilo, de esa época, con letras en árabe, en alto relieve. Hoy en día le han puesto unos avisos para decir, la tumba de Yehud o Yehudá, como le dicen los judíos. Entonces, vemos que fueron a Palestina, nunca participaron por, digamos, visitar esa tumba, sino que el sionismo se la apropia, porque era un sitio digamos, de sagrado, de cultura popular palestina.
Sí, eh, francamente muy interesante. Aún el tiempo tampoco alcanzó hoy para que cubrimos el que quisimos hablar sobre este salto de, digamos, el antisemitismo, el judaísmo eh, y todas estas cosas hasta llegar a este gobierno criminal. Solo me gustaría mencionar, como dice usted, los palestinos no son contra el judío como religión. Eh, el árabe no es contra, tampoco es una guerra entre islam, cristiano y judaísmo. Al contrario, ellos declararon la guerra hasta religiosa y quieren involucrar al mundo árabe, a los palestinos en esto, pero jamás lo aceptamos. Creamos y respetamos cualquier religión, pero cuando hablamos del que estamos hablando, para que el mundo abra los ojos, el ataque no es contra musulmán, el ataque, hay más que 107 iglesias en Palestina que fueron quemadas, atacadas, curas fueron arrastrados, pegados, escupidos, escándalos exagerados contra el cristianismo. Así, para que abre el mundo sus ojos, los bautistas, el primer hospital con más que 500 muertos, fue bombardeado por el Estado judío criminal en Gaza. Más que 500 muertos. En la iglesia ortodoxa, 1700 años de existir, fue bombardeada. El que quiere, no mezclan este amor y este apoyo, que la verdad no es humano, para criminales recogidos. Estos son recogidos del mundo, colonialistas de todos lados, pagados. Si no hay interés, no están en Palestina. Mientras los palestinos donde sean, están con la esperanza de regresar, de retornar a su hogar, su casa, hacer el que quiere, comer su fruta. Nosotros, francamente, deseamos un montón de cosas, pero por la discriminación del mundo, por la criminalidad de Israel, estamos regados. Pero algún día retornamos y vamos a hablar el resto de esta narrativa para que descubra el mundo que el judío como ser humano hay muchos buenos. Yo tengo muy buenos amigos que sí descubrieron los crímenes de Israel, descubrieron que hay mucha diferencia entre una religión que vino de Dios y entre un proyecto imperialista, colonialista, que quiere arrancar a los palestinos de sus raíces. Estamos viendo en Gaza una guerra casi de un año, una guerra, aún no puedo llamarla así porque es un genocidio. 2.300.000 gente civil. Sí hay guerrilleros y que Dios que lo bendiga a esta gente, porque están peleando el honor de el mundo árabe, el honor de Palestina, el honor del Islam y de la humanidad también. Mientras los gobiernos del mundo silenciados, mucha vergüenza para la humanidad por estas posiciones, viendo niños, mujeres muriendo momento a momento, día a día, y también
un mensaje para nuestra gente en Palestina. Que Dios que lo bendiga, tengan cuidados. Y también recuerdan que quien está gobernando en la actualidad no tiene validez. No, hasta da vergüenza para decir que el Sultan palestino, la ANP, es una vergüenza para nosotros, viendo que la gente está muriendo hace un año, 76 años, pero ahorita con tanta crueldad que en un año más que 150,000 palestinos entre herido y muerto. Y ahora ya pasó. Y por eso le digo, quieren arrancarnos. No solo Gaza, ahorita está en Jenin, Nablus, Tulkarem, Salfit, el Jalil, Hebrón, en todos lados. Y mientras que Abbas y su gabinete están viendo y como dijo él, sigan bajo las botas del gobernador de la ocupación israelí. Por eso son rechazados, por eso apoyamos la resistencia. Que viva la resistencia palestina, que viva el eje de la resistencia que logró un país tan pobre, tan pequeño en Yemen de encar a Estados Unidos y encar a Inglaterra el resto de estos hipócritas occidentales. Este hombre blanco quien está dañando al mundo entero. Saludamos a Hezbollah porque si sin nuestra gente, sin nuestra gente en Irak y Siria y también Irán no logró la resistencia palestina a sobrevivir, tampoco esta gente dejaron la causa revivir de nuevo cuando los criminales en la Casa Blanca trataron de acabar con una historia de hace 11,000 años. Ariel, ya el tiempo me comió. Yo quisiera que manda un mensajito para quien quiere de nosotros, del mundo, de América Latina, como querrás. Sí, desafortunadamente quedan todavía muchas cosas por decir del sionismo ya en el siglo XX. Inicialmente no tuvo mayor acogida entre las masas judías de Occidente, sino cuando ya empiezan digamos, el periodo de dominio británico y sobre todo porque muchos judíos quedaron en la miseria en la Segunda Guerra Mundial. Esas son partes que, bueno, que es lo que le da, digamos, más combustible al sionismo, porque en realidad no era una ideología popular entre las juderías de Europa. Bueno, sí, un mensaje que, bueno, estamos viviendo algo en vivo y en directo, es un genocidio y necesitamos la solidaridad del mundo, que ya es hora que se entienda este problema, se entienda que aquí lo que está ocurriendo es una lucha de un pueblo que ha sido despojado y se resiste a no caer en el dominio del sionismo, ni a borrarse, ni a dejar ser borrado del mapa. Entonces, los palestinos no quieren ser un pueblo fósil, los palestinos quieren ser un pueblo que todo el mundo reconozca que tiene su tierra y su tradición en ella, que ha sido usurpado incluso en su cultura y en todas sus tradiciones y hasta en su historia. Gracias Ariel, gracias a WOW TV de su apoyo al equipo, el que siempre me apoya, y hasta pronto, y lo esperamos la otra semana, Dios quiere. Solo me gustaría decir, no callan, no dejan de salir en las calles. El mundo está silenciado, obligado, hasta los medios están en contra
de los palestinos por estar financiadas de los gobiernos occidentales imperialistas, sionistas. Así usted, como ser humano, siempre tiene que apoyar a una causa justa, como la causa de un pueblo originario como el pueblo palestino. Hasta pronto. Y que viva Palestina, que viva El Salvador y que viva toda la humanidad.